Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, tenemos un tema que estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son fanáticos de las estrellas turcas o simplemente les encanta seguir los entresijos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando en los medios, algo que ha generado mucho revuelo y especulación, el famoso contrato Gunfer Guneydin. Y lo que es más emocionante aún, vamos a hablar de lo que Gunfer Guneydin, un nombre que seguramente reconocen, ha revelado sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos. Parece que tenemos información fresca y jugosa directamente de una fuente importante. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacer una pausa para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse que ven por ahí. No solo nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Dicho esto, vamos a adentrarnos en el mundo de los contratos, las estrellas y las revelaciones. La noticia sobre el contrato Gunfer Guneydin y las declaraciones posteriores de Guneydin sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero terremoto mediático. Para aquellos que no están tan familiarizados, Gunfer Guneydin es una figura muy respetada en la industria del entretenimiento, alguien con profundas conexiones y conocimiento de cómo funcionan las cosas detrás de cámaras. Cuando una persona de su calibre habla, el mundo del espectáculo tiende a escuchar con atención. Y lo que ha dicho sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía, ha sido motivo de debate y asombro. Entendamos primero un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de su relación en la serie Sen Kalkapm, conquistaron no solo al público turco, sino también a audiencias internacionales. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a los fans cautivados. Sin embargo, como muchas historias de amor en el ojo público, su relación también estuvo sujeta a escrutinio constante, rumores y especulaciones sobre su futuro. Y es aquí donde entra el misterioso contrato Gunfer Guneydin. Cuando se menciona un contrato en este contexto, inmediatamente nos imaginamos acuerdos, cláusulas, términos y condiciones. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? ¿Era un acuerdo profesional, personal, o algo que involucraba ambas esferas? La ambigüedad inicial solo alimentó la especulación. Gunfer Guneydin, al ser una figura tan experimentada, a menudo está involucrado en la gestión de talentos, la producción o incluso en la mediación de asuntos importantes dentro de la industria. Por lo tanto, cualquier mención de su nombre en relación con un contrato de celebridades como Hande y Kerem, automáticamente genera interés. Las revelaciones de Guneydin, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios, parecen arrojar luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos de la dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o al menos sobre la forma en que su relación y sus carreras fueron manejadas o influenciadas por ciertas circunstancias. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las carreras de los actores a menudo están entrelazadas con acuerdos de imagen, contratos de exclusividad y decisiones estratégicas que pueden afectar su futuro. Y cuando se trata de una pareja tan mediática como Hande y Kerem, las presiones externas y las oportunidades profesionales pueden ser inmensas. Lo que Guneydin ha compartido, aunque a veces se presenta de forma un tanto velada, apunta a una posible comprensión más profunda de cómo se gestionaron sus carreras o incluso su relación bajo ciertas ópticas profesionales. Se habla de que el contrato, o al menos las circunstancias que lo rodearon, pudieron haber jugado un papel en ciertas decisiones o trayectorias que tomaron en un momento dado. Esto podría interpretarse de muchas maneras. ¿Podría ser un contrato que les exigía mantener cierta imagen? ¿Un acuerdo que limitaba ciertas oportunidades o las impulsaba hacia otras? La verdad es que en el mundo del estrellato pocas cosas son puramente orgánicas, siempre hay una capa de estrategia y gestión detrás. Ahora, ¿qué implica esto para Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para Hande sabemos que es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, con una carrera que ha despegado vertiginosamente. Su belleza, talento y carisma la han convertido en un imán para marcas y proyectos de alto perfil. Kerem, por su parte, también es un actor talentoso y carismático que ha sabido labrarse su propio camino. Su relación fue un componente que sin duda amplificó su visibilidad conjunta.
pero también pudo haber presentado desafíos en términos de identidad individual y progresión profesional. Guneidn, al hablar de este contrato, podría estar revelando aspectos sobre cómo se manejaban las expectativas del público, las ofertas de trabajo o incluso la privacidad en un momento crucial de sus carreras. Por ejemplo, en la industria turca, a menudo se espera que las parejas de pantalla que tienen éxito en la vida real mantengan una cierta imagen pública para capitalizar ese fenómeno. ¿Podría este contrato haber estado relacionado con eso? O tal vez, el contrato se refería a acuerdos profesionales separados que afectaban sus decisiones conjuntas o individuales. Es fascinante pensar en la presión que deben sentir celebridades de su calibre. Cada paso que dan es observado, cada declaración analizada, y cada acuerdo financiero y profesional está bajo la lupa. Cuando una figura como Guneidn decide hablar, es probable que haya algo sustancial que compartir. Quizás esté validando rumores, desmintiendo otros, o simplemente ofreciendo una perspectiva más equilibrada y realista de las complejidades que rodean a las estrellas de su nivel. Una de las cosas que más intriga es el hecho de que la mención de este contrato surge en un momento en que la relación de Hande y Kerem ha sido objeto de muchos rumores, incluyendo su posible fin. ¿Podría este contrato haber sido un factor que influyó de alguna manera en el estado actual de su relación? Es difícil especular sin tener todos los detalles, pero es una pregunta que muchos fans se están haciendo. A veces los acuerdos profesionales, especialmente aquellos que implican compromisos a largo plazo o cláusulas de exclusividad, pueden ejercer una presión considerable en las relaciones personales. Por otro lado, el hecho de que Guneidn hable sobre esto también podría ser una forma de transparencia. En una industria que a menudo se caracteriza por la opacidad, las revelaciones de figuras experimentadas pueden ayudar a educar al público sobre la realidad del mundo del espectáculo. Podría estar desmitificando la idea de que todo es glamour y romance y mostrando que detrás de las cámaras hay mucha estrategia, negociación y sí contratos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son talentos jóvenes pero increíblemente influyentes. Han construido carreras sólidas y una base de fans leal. Cualquier información que arroje luz sobre su trayectoria profesional y personal es de gran interés. El contrato Gunfer-Guneidn parece ser una pieza clave en este rompecabezas, y las palabras de Guneidn nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fama y las decisiones que toman las celebridades. Además, es importante considerar que este tipo de contratos pueden estar diseñados para proteger tanto a los artistas como a las empresas o productoras con las que trabajan. Pueden establecer las bases para colaboraciones futuras, asegurar ciertos términos de compensación, o definir la imagen pública que se desea proyectar. Para Hande y Kerem, que han experimentado un éxito tan masivo y rápido, tener acuerdos claros y bien definidos sería fundamental. Quizás lo que Guneidn está intentando comunicar es que la vida de una estrella no es tan simple como parece. Detrás de cada éxito hay un equipo de personas trabajando, acuerdos que se negocian, y a veces situaciones que requieren de un entendimiento más profundo de lo que está sucediendo. El contrato Gunfer-Guneidn podría ser un ejemplo de esto, un acuerdo que en su momento fue importante para la trayectoria de Hande y Kerem. Y es precisamente esta idea de trayectoria lo que nos lleva a pensar en el futuro. ¿Qué significan estas revelaciones para el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto individualmente como, potencialmente, como pareja? Si hubo un contrato que implicaba ciertas restricciones o direcciones, ¿están ahora libres de él? ¿Han tomado decisiones estratégicas que les permitirán explorar nuevas oportunidades? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá, pero es bueno tener la información que nos da Guneidn para poder formar nuestras propias conclusiones. El hecho de que Gunfer-Guneidn, una figura tan respetada, haya decidido hablar públicamente sobre este asunto sugiere que considera que es relevante y que quizás hay aspectos que deben ser comprendidos por el público. Podría ser un intento de aclarar malentendidos, de ofrecer una perspectiva más informada, o simplemente de compartir una anécdota profesional que ha tenido un impacto significativo. En resumen, la noticia del contrato Gunfer-Guneidn y las declaraciones de Guneidn sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos abren una ventana a un aspecto menos visible de la vida de las celebridades. Nos recuerdan que el éxito en el mundo del espectáculo rara vez es espontáneo, y que a menudo hay acuerdos complejos y decisiones estratégicas que dan forma a las carreras y a veces a las vidas personales de los artistas. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado las profundidades de esta interesante revelación. Hemos hablado del misterioso contrato Gunfer-Guneidn y de lo que este experto ha compartido sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Hemos reflexionado sobre las implicaciones de estos acuerdos en las carreras y, potencialmente, en las relaciones de las estrellas. Es un recordatorio fascinante de la complejidad que rodea a la fama. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Me encanta poder traerles estos temas que generan tanta conversación. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Gwyneth? ¿Tienen alguna teoría sobre este contrato? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Undercell, Kerem Bürsin, o simplemente del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, cuídense mucho.